¿eh? Vamos a saludarlo a Grabois, señores. Bienvenido, Juan. ¿Cómo andamos, querido? Hace rato que queríamos... Mirá que hoy, justo hoy viene a venir. Bueno, espectacular, la verdad. Todo el mundo te quiere escuchar. El hombre de la semana. Como decía Cintia, no es para sentirse victorioso, ¿no? Tampoco. Pero bueno, ¿cómo lo estás viviendo? No, como el orto. Porque primero no se distribuyen los alimentos todavía. Claro. No te entendí muy igual lo que... Que todavía no se distribuyeron los alimentos. Pero, a ver, para darle un poco de contexto a esto. Nuestro objetivo, en esta pelea particularmente, es garantizar que se restituyan los programas de alimentación que había hasta el 10 de diciembre. Correcto. Que no solamente solo, no es uno solo. No, son varios. No solamente que se restituyan los programas de alimentación, sino que se amplíen. Porque acá lo que sucedió fue que un gobierno asumió, un gobierno electo democráticamente asumió y clavó una devaluación del 113%. Lo cual generó una duplicación de la tasa de indigencia. Claro. Se duplicó la tasa de indigencia de 7 a 14. Y aumentó 12 o 13 puntos la pobreza. Es decir, estamos hablando de una fábrica de pobres. 5 millones de nuevos pobres en un plazo cortísimo. Más allá de cualquier cuestión ideológica o política, esto es un tema preideológico y prepolítico, es un tema humano. Si vos tenés un aumento en la tasa de indigencia quiere decir gente que no tiene para comer, que ya era grave cuando teníamos un 7% a final del gobierno de Alberto, en años anteriores hubo un 4%, es decir, el tema del hambre en serio, en Argentina se profundizó muchísimo en este tiempo. Juan, déjame terminar. Entonces, frente a una política económica de estas características, la mínima noción de humanidad hace que existan políticas compensatorias del daño más severo que se le puede causar a una persona, sobre todo a un niño, en su capacidad de cognición y de maduración hacia el futuro, y a un anciano que tiene que elegir entre remedios y comida, es sacarle lo poquito que tiene. Y lo que han hecho es sacarle lo poquito que tenían, destruyendo los 3 o 4 programas de alimentación que había en el país. Uno de esos programas era el abastecimiento a través de secos. Yo lamento que se haya ido Iván, y además viene de una enfermedad jorobada, así que no lo quiero contradecir ni al resto de los panelistas. Pero miren, distribuir la leche no es muy complicado. Tiene razón Longobardi, ¿eh? O sea, no es tirar un cohete. Las organizaciones estamos para eso. Comprar alimentos no es muy complicado. Y el quilombo de los fideos ¿cómo se llama? A Arroyo se lo hice yo. La denuncia la hice yo. Porque era un escandaloso el sobreprecio que tenían los fideos. Desde luego, no fue Arroyo el que lo hizo, pero es absolutamente viable, fácil, sencillo. Existen todas las herramientas para garantizar la alimentación de los sectores populares. ¿Cuánto tardan ahora en repartir esta comida para vos? Ellos están en desobediencia del fallo de Casanelo, hoy están en cosa que Casanelo dijo hoy en un escrito a la Cámara. Esta causa es de febrero. Nosotros presentamos la denuncia en febrero. ¿Qué quiere decir? Que si Peto Velo o cualquiera de sus funcionarios se hubiese dignado a ir al depósito de Villa Martelli, se hubiese dado cuenta rápidamente que había alimentos vencidos y otros por vencer. Dentro de estos alimentos por vencer hay 400.000 kilos de leche en polvo, que es oro en polvo en un barrio. Son 4 millones de litros de leche, si la diluís a 10 por litro. Sí, ¿no? eso iba a decir. Sí. 10 litros por kilo de leche en polvo. Los médicos lo que te explican es que 1 kilo de leche en polvo son 10 litros de buena calidad nutricional para los chicos. Bien. O sea, si estamos hablando de 300.000 o de 400.000, son 3 millones o 4 millones. Y después hay de litros. 6 millones más que se van a vencer en agosto, septiembre, octubre. O sea, estamos hablando de 1 millón de kilos, 10 millones de litros. Entonces, los que pasamos muchos años de nuestra vida haciendo la copa de leche, que encima después sale un imbécil a decir que la yerba mate no sé qué cosa, para colmo de males, ellos vuelven a comprar la misma yerba mate. O sea, bueno... el aceite lo volvieron a comprar el mismo proveedor de antes. Y a un 20% con sobreprecio, un desastre. Pero más allá de eso, el objetivo acá es que se restituyan las políticas de alimentación. Y para eso, yo no sé cuál será la mansedad nuestra, porque no veo que haya muchos en la cancha peleándola como la peleamos nosotros. Para restituir las políticas públicas populares de integración urbana, de alimentación y de cooperativas, hoy las herramientas que tenemos son la movilización, que viene muy dañada por la persecución que hay contra las organizaciones sociales, y
un resorte institucional que es el Poder Judicial, que sabemos que no es el Poder Judicial sueco, pero que venimos dando esta batalla y desde luego no puede haber victoria hasta que en la Argentina no haya un solo pibe sin comer. Vamos a poder decir que hay victoria cuando todos los pibes tengan para comer, pero vamos a conseguir que se restituyan las políticas alimentarias. ¿Qué crees que pasó en el gobierno en esta semana? Es una pregunta bastante difícil de contestar, porque hay una sumatoria de elementos donde por un lado hay indiferencia, por otro lado hay sadismo, por otro lado hay ineptitud, por otro lado hay un desprecio profundo por la vida que el presidente lo planteó como parte de su filosofía. ¿Recuerdan que Bullrich en un momento en la campaña dijo, bueno, yo contraté un tipo para armar una filosofía muy interesante que es el ser humano en el centro? Después se las explico. Bueno, Milei tiene una filosofía muy interesante donde el ser humano claramente no existe. Entonces, vos tenés Instagram, Twitter, los actos, los recitales, las fotos, etc. Y después hay algo que se llama realidad. Y eso que se llama realidad no está en el panorama de esta gente. La realidad son personas, familias, que puede ser tu hermano, tu hermana, tu abuelo, tu pibe, que hoy no comió una sola vez. Y esa realidad es la que nosotros tenemos que transformar. La política está para transformar la realidad, la militancia está para transformar la realidad. Entonces, yo no puedo hacer un análisis superestructural. A mí lo que le pase a Pablo de la Torre me importa 3 pepinos. El Ministerio de Capital Humano tiene a su cargo salud, educación, trabajo y alimentación. Los peores quilombos que tenemos salud en no. este momento. Salud de ministerio. Salud Salud tiene corrieron. el ministerio propio. ¿Qué tiene que hacer? Resolver estos problemas. Pero si pero ellos no mirá quieren esta- si ellos no creen en el Estado y no existe el Estado, ¿cuál es la manera de solucionar Es esto? que, ¿sabes lo que pasa? Que las creencias individuales de los funcionarios no pueden regir una república. Una república se rige por su constitución, sus tratados internacionales y sus leyes. Y el sistema republicano del que tanto hablan es bastante sencillo, bastante fácil de entender. Existe la constitución y lo que legisla los tratados internacionales, los legisladores crean leyes. El Poder Ejecutivo lo que tiene que hacer es ejecutar esas leyes, ejecutar la ley de leyes, que es el presupuesto, es decir, aplicar las políticas públicas y las garantías constitucionales, y el Poder Judicial resolver casos de conflicto puntuales. Entonces, si yo soy anarcocapitalista y soy presidente de una república democrática con una determinada constitución, tengo que dejar mi anarcocapitalismo de lado Y y cumplir con la gobernar ley. de acuerdo a las leyes. Pero para vos decir que te importa un carajo Pablo de la Torre, me parece bárbaro. Pero hace 3 días te dijo, vos no vas a poder agarrar un solo kilo de comida más, mientras el tipo, nos dice hoy Petovelo, no lo decimos nosotros, se armó una caja de cientos de millones de mangos que se afanaban Petovelo, Pablo de la Torre y veremos quiénes más del Ministerio de Capital Humano. Mientras te acusaban a vos de corrupto. Yo estoy en una etapa republicana y cristiana desde el punto de ¿Cómo vista te quiere? del perdón, etc. Yo quiero resolver un problema, acá que es el de la alimentación. Petovelo y, ¿cómo se llama este? De la Torre, son inocentes. Porque en la Argentina rige el principio de inocencia. Hasta que no haya sentencia firme son inocentes, igual que todos los demás a los que persiguen, denuncian, difaman. Porque si no, No pagás con la misma Juan, moneda. Somos, lo que no somos son- distintos. pero esperá, Juan, Somos distintos. rompemos el sistema. Lo que no son inocentes es de no repartirle el morfe. No, Sí, eso es otra una vez. discusión Eso es una perversión. moral. Eso es perverso. Eso es indecente, es inmoral, Y es ilegal inhumano. también, ¿eh? Y nosotros estamos haciendo una causa penal. La medida cautelar por es eso, una causa penal, por eso. no es una causa civil, contencioso administrativa. Y una medida cautelar en ese marco es para cesar la comisión de un delito. El juez manda a que no se cometa más el delito de incumplimiento de los deberes funcionarios, por ejemplo, repartiendo la comida o haciendo un plan de entrega de la comida que el gobierno no presentó, sacó un comunicado diciendo que el ejército le iba a repartir, sin explicar ni a dónde, ni cómo, ni cuándo, teniendo 50 camionetas 0 kilómetros paradas con las que repartir, y en esto disiento con lo que planteaban antes, repartir 400.000 cajas de leche con 50 camionetas, lo haces en 3 días. Es una pavada. ¿Llega a todo el país? ¿A dónde? No. No llega a todo el país ni a palos, porque aparte es ridículo. Claro, por Pero eso. desde Villa Martelli, vos no podés mandar a Tierra del Fuego leche. Claro. Se venció en el camino. No existe. Por eso había otros sistemas descentralizados de adquisición de alimentos cerraron. regulados por el PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que ellos redujeron a un 20-30%, le dieron la mayor proporción de eso a Ciera, que es la Asociación de Iglesias Evangélicas vinculadas al sector de Petovelo, etcétera, pero que, y a mí me parece muy bien, porque hacen un buen laburo social, pero son el 2%, y un poco Cáritas, que es el 4 o 5%,
del conjunto de la red comunitaria que existe en la Argentina. Al resto, por un prejuicio ideológico que convirtieron en una campaña de difamación, lo demonizaron como si fuera una especie de mafia, ¿no? El resto estás hablando del 80-90%. De las organizaciones Sí, del sociales. 90 y pico por ciento. Las organizaciones sociales, los clubes de barrio, la sociedad de fomento, pero fundaciones, de todo. Las ollas hay. populares. De todo hay. Entonces, ese programa, auditado por Naciones Unidas, que funcionó muy bien a partir de la pandemia y que fue consecuencia de esa denuncia por los fideos, que es decir, a ver, muchachos, lo que están haciendo es una estupidez. Compran caro y lo mandan a un galpón de Martelli, una comida de mierda. Lo que hay que hacer es, en cada provincia, tiene que haber ONGs o entidades intermedias o municipios que compren en los mayoristas de esas provincias, que son un 30-40% más barato de lo que sale a la licitación, y ahorras el transporte. te ahorras la logística. Claro. Entonces, y además puedes comprar frescos. Ese sistema funcionó. Funcionó para resolver los problemas estructurales de la Argentina, pero obviamente que no. Pero funcionó para mitigar una situación de urgencia, que es la del hambre, y que es, insisto, preideológica. Si vos tenés comida y la tenés encanutada y no la das, es un crimen moral. Yo creo que también es un crimen legal, pero no soy yo quien lo define. Está clarísimo. Cintia quiere preguntar. Cintia. No, bueno, justamente cómo sigue ahora, ¿no? Porque los alimentos no se entregaron. La gente sigue teniendo hambre. El ejército va a entregar la mercadería, se va a declarar una emergencia No alimentaria. se ha comprado lo suficiente ¿Y también. qué va a Bueno. pasar cuando se haya repartido? Ponele que se reparte. ¿Qué va a pasar después, no? Yo te ¿Y a digo cuál quiénes, es la no? orientación de la pelea que nosotros estamos dando. Sí, claro. Después lo que va a pasar depende de la relación de fuerza, del nivel de conciencia que haya en la sociedad, de si efectivamente, como entendieron ahora, después de varios meses, que efectivamente Yo no sé estaban si los alimentos entendieron. ahí. Yo lo que veo es Para una mí eso ministra también. Para mí desesperada no entendieron. por entregar la comida para que no la vengan a putear No, porque yo se le creo, venció. yo creo que, no sé si yo creo cambiaron que fue un para... cross en la mandíbula. Pero no sé si pero no entendió, saben, no saben qué está pasando. Yo hago me una parece. pregunta que me interesa Para que ver qué conteste piensa eso Juan. para que conteste eso No. y después... Si fue un cross o no, digo, yo no vivo esto como una pelea de boxeo. Es más, le pido a la ministra, por favor, si como abogado de cientos de comedores podemos discutir razonablemente cómo resolver el problema. Porque yo no voy a ser libertario nunca, pero no hay que ser ni comunista, ni peronista, ni libertario para poder comprender que hay que repartir comida a la gente que tiene hambre, y creo que eso lo pueden llegar a entender y lo pueden llegar a aceptar, y si no, tienen que aceptar que es un derecho Les constitucional. cuesta un montón, Bien, Juan. ahora. Les cuesta entender. Juan, Bueno, por eso, igual, pero ¿para qué te contesto la pregunta? ayúdame a ¿Cómo Para que termine sigue? una Sí, y... ¿cómo ¿Cómo sigue? sigue? ¿Cómo Bueno, sigue? sigue de la siguiente manera. Primero, la cautelar que es específicamente por esos alimentos de ese galpón, que ellos apelaron y están en desobediencia porque la apelación no tiene aspectos suspensivos en De una la cautelar cautelar. alimentaria, el juez ya dijo que que la habían incumplido. El martes hay una audiencia en la Cámara. En la Cámara hay una audiencia, nosotros vamos a ir a la audiencia y le vamos a decir, por favor, señores, cumplan la cautelar. Todos los argumentos que ustedes están dando y han dado son inválidos y están invalidados por su propia accionar, porque ellos dicen que esta es una cuestión no judiciable penalmente y acaban de denunciar penalmente a un secretario de Ah, Estado claro. exactamente por lo mismo. Sí, por lo Entonces, mismo. bueno, Por si no era una- avisar que los Bueno, alimentos si están ahí. no era judiciable antes, no es judiciable ahora. Es la misma abogada la que firma, la que antes era kirchnerista y ahora es libertaria. Ahora, Bueno, es gente rara como Scioli. Y de verdad es que son Sí, cosas es raras que pasan. Sí, tiene, Con la tiene gorrita tatuado de- dos pingüinos la funcionaria que No, y firma tiene a ahora. Perón y Evita acá. Pero digo, sería gracioso si no fuera tan terrible el contexto, ¿no? No, por eso, es acá, a ver, yo vengo a este programa donde hay unos fenómenos ahí tirando ruiditos que me parece que son como lo mejor que tienen. Y sé que es un poco humorístico y este es un tema muy serio, porque si no haces un poco de catarsis con el humor, Es muy difícil. Claro, y te no. tenés que pegar un tiro en No, el y- pie, porque no se puede soportar puede esto. soportar. A ver, cuando los vecinos del barrio Las Flores, que queda enfrente del galpón de Villa Martelli, hicieron la movilización, me llamaron para que los acompañemos. Fuimos, había una señora que dijo en las cámaras y me dijo a mí La que escuchamos. pensaba en suicidarse. Sí. Y Fue que tenía tremendo. 4 pibes. Dramático. Y que uno de sus pibes tenía bajo peso y que la pediatra la cagaba a pedos a ella porque lo tenía con bajo peso. ¿Y vos qué tenés que hacer de ahí? Agarrar la credencial de abogado, tirarla, patear la puerta y sacar los alimentos. Sí. O sea, te están provocando eso. Bueno, no señor, les aviso, no lo vamos a hacer. Tan boludos no somos. Por lo menos hasta agotar las instancias judiciales que tenemos, los resortes institucionales que tenemos. Y el martes en la audiencia, yo estoy seguro que la Cámara, aunque haya jueces que claramente no simpatizan con nosotros, les van a decir, pero a ver,
presenten un plan, dónde los van a repartir, cómo los van a repartir. Y si no tienen plan, permitan que la querella, que somos nosotros, les presente un plan alternativo. Claro. Bueno, eso es la cautelar. Después hay una causa de fondo y otra causa contenciosa administrativa, donde nosotros, estoy seguro que vamos a lograr que se restituyan las prestaciones alimentarias que se daban hasta diciembre del año pasado. Los 5 programas. Exactamente, que resolverían el abastecimiento de por lo menos 3 millones de personas, lo cual no es poca cosa. Victoria, desde ningún punto de vista que haya comida como único derecho, es una victoria, pero por lo menos es humanamente abordar una situación que no se puede tolerar. Y todos nosotros, los que estamos acá y los que nos están viendo, somos también responsables de que esto se resuelva. Es decir, nos degrada como sociedad y nos degrada como humanos a cada uno de nosotros que esa abuela esté pensando en suicidarse porque su nieto, que quedó a cargo de ella, tiene bajo peso y no tiene para darle los alimentos porque una banda de sinvergüenzas les cortó el suministro. Entonces, a derrotar esa banda de sinvergüenzas, ¿cómo? Con la movilización popular, con la crítica política, con el trabajo que han hecho ustedes en los medios, que es extraordinario. Lo suyo, Pitu, muy meritorio. Lo de Ari Lijalad, muy meritorio. O sea, dándole. Porque también pasa cuando le metiste el cross y ganaste la pelea, aparecen los amigos del campeón. Claro. Pero en el medio de la pelea, desde febrero, estábamos bastante Solari. Yo Pitu te Meta, quiero hacer dale. una pregunta que hace poco tuvimos una movilización organizada por las universidades que consiguió el apoyo masivo de un montón de gente. ¿Por qué crees que esa movilización sí y no cuando los pibes tienen hambre? ¿Para qué queremos universidades si no vamos a poder alimentar a los pibes? ¿Quién va a llegar a la universidad, no? ¿Por qué vos crees que no recibimos nosotros las organizaciones sociales el mismo apoyo? Porque la deshumanización no la inventó Milei. Milei es consecuencia de la deshumanización. Hay una deshumanización previa. Porque los sectores populares, los más pobres, son infinitamente más solidarios que la clase media profesional. Y porque se ha perdido en el movimiento nacional, y cuando hablo del movimiento nacional y popular, incluyo al tan demonizado progresismo, del que no soy parte, pero es parte de nuestro movimiento, incluyo desde luego al peronismo como principal fuerza, incluyo sectores de la izquierda nacional, etcétera, perdió que su esencia ideológica, así como la esencia ideológica del mileianismo, el anarcocapitalismo, es plantear que la justicia social es una aberración. Nuestra esencia ideológica está en la justicia social. Es verdad eso Cuando- que se perdió, pero para mí eso lo que está diciendo es, Sí, es la fundamental. clave de todo lo que está pasando ahora. No fue cuando cambiamos, Perdón, no fue cuando cambiamos de sujeto Es que es el eso. trabajador por el consumidor. Bueno, ahí pasaron muchas cosas. La hiperindividualización, el consumismo, la fragmentación de la propia clase trabajadora, donde más de la mitad hoy, antes era un 40%, en el mejor momento de Cristina fue un 28%, estaba totalmente excluida de los derechos laborales a partir de la informalización del trabajo. Y que ese sector no se comprendió, sigue sin comprenderse, sigue siendo muy difícil la discusión de que un pibe que está vendiendo medias es un trabajador, lo que no tiene son derechos, que es tan trabajador como otro pibe que está en una lencería de marca vendiendo medias. Entonces, ¿cómo se aborda la cuestión de la exclusión social en el siglo XXI? Es una discusión que tiene su complejidad, pero que si vos pones en el centro y como prioridad la justicia social, esa complejidad se salda discutiendo. Ahora, cuando eso no es más la prioridad, y la prioridad es la rosca, la prioridad es el mercado de demanda electoral, cuando el hambre que sucede en este momento pasa a ser un eslogan de campaña cuando me conviene. Porque cuando empezó el gobierno de Alberto Fernández, ¿se acuerdan de la mesa contra el hambre? Sí, claro. Yo nunca quise ir. Siempre me pareció una careteada total. Nunca me gustó, nunca me gustó. ¡Nunca! Ahora, cuando estaba terminando el gobierno de Alberto, había 5 puntos más de pobreza. ¿No había más hambre? La primera causa en la que me imputaron a mí este señor Stornelli fue por sedición durante el gobierno de Alberto Fernández. Por decir que había hombres y mujeres en este país dispuestos a dejar su sangre para que coman los que estaban cayendo en la indigencia. No de la sangre tuya o la de Alberto o la de Milei. No lastimar a otros. La nuestra. Bueno, imputación por sedición contra el gobierno que yo había votado. No era una sedición, como tampoco es una de sedición ahora. Es decir, creció la indigencia, hermano. Si había hambre cuando asumiste y ahora hay más pobreza, que sea tu prioridad.
Entonces, en esa pelea se logró un bono para las personas que están en la indigencia que alcanzó a 2.800.000 personas de ANSES. Bueno, ahora hay que lograr, por lo menos, la restitución de las políticas alimentarias. Lograr la restitución de las políticas alimentarias no es una victoria, es simple y sencillamente que se cumpla un elemento básico de la Constitución, que es el derecho a la alimentación. Clarísimo. Yo te quería preguntar, Juan, en realidad tenía un montón de preguntas, pero quiero retomar un poco lo de Pitu, me pareció muy interesante lo que planteaba. ¿Por qué no salimos con un 50% de pobres en la Argentina a pedir una contención entre todos? Porque en realidad la está pasando mal todas las clases sociales, no nada más las vulnerables. Y en toda la explicación que diste, yo te quería preguntar si vos no crees que también gran parte de la sociedad empezó a no tener fe en las organizaciones sociales y no creerles su transparencia. ¿Por qué pasó eso? Si crees que es solo mediático o que en realidad también hay y no se cuidaron ese tipo de cuestiones. Pero a ver, Diana. usás una buena palabra, que es la fe. Uno de los sentidos más profundos del neoliberalismo es destruir la fe de las personas, en lo que sea, en cualquier cosa buena. Sea una organización social, sea una organización sindical, sea una iglesia, sea un club de bar, destruir, quebrar la fe. Quebrar la fe en los derechos, quebrar la fe en la comunidad. Las organizaciones sociales, como cualquier organización en el mundo, tiene la fragilidad humana, y en la fragilidad humana está la corrupción, los desvíos de fondo, el abuso de poder. Todo eso no solamente es cierto que sucede, sino que yo escribí varios libros específicamente sobre este tema. El abuso de poder en las organizaciones sociales. Ahora, abuso de poder también hay en las empresas, en el empleo público, en un kiosco, en la policía. Entonces, vos decís, bueno, en la policía ya... Juan, ¿Qué? no justifica que haya en otro lado que sí haya. No, yo O no... sea, No lo vos estás sos un tipo justificando, muy me parece. inteligente. Yo No estoy lo estás explicando. justificando, me parece. No hay... La vara hay que está comprender la situación. Si vos tenés un caso de corrupción en una comisaría, vos sancionás al comisario y a la gente que está involucrada, no disolvés la institución. Ahí te Entonces, sigo, sí. Si vos tenés un caso de corrupción en una organización, enorme mundo de las organizaciones sociales, no significa que todas estén. no disolvés. Entonces, se ha corrido la vara de tal modo que, primero, una acusación mediática equivale a una condena. Sí, eso Eso es una cosa que quiebra el Estado de Derecho. Es fascista. Segundo, un gobierno, un poder ejecutivo, piensa que puede legislar y que puede juzgar. Entonces ellos pueden decir quién es corrupto y quién no, y además pueden crear leyes por DNU. Pero pará, la declaración de corrupción es para justificar no entregar la morfi. Desde luego. Es tremendo Desde eso. luego. De hecho, Esa es la canallada con el detrás de esto, FISU, ¿no? que mencionaba antes. Igual, perdón, no se ponen de acuerdo, digamos, porque lo querían entregar, no lo querían entregar, esa comida no bueno, existía, eso está quiero decir, piensan que en realidad no hay que hacer asistencialismo, o sea, no se ponen de Todo acuerdo. esto pasó, no digamos también la verdad, porque salió en la tele. No, acá tenían que rodar una cabeza por algo, pero no es porque no se entregó la comida, porque tampoco sabemos si después la van a seguir entregando. Para no irnos del tema, lo que estaba explicando él es ¿por qué la acusación de corrupción? La falta Tiene de un fe. sentido la acusación de corrupción. Pero en este desde caso. luego, a ver, toda la campaña de difamación no está dirigida a destruir a uno u a otro dirigente. Está dirigida fundamentalmente a destruir las políticas públicas populares. Es decir, a deslegitimar las políticas públicas a través de la deslegitimación de los dirigentes y de las organizaciones. Entonces, ¿qué es lo que te da la legitimidad para destruir todo? Decir que todo es un curro. Entonces, es la currificación. Claro. La educación pública es un curro, la integración urbana de los barrios es un curro. La universidad, La dijeron. universidad es un La universidad es un curro también. curro, la salud es un curro, el cine es un curro, todo es un Pero curro. Juan, decís que es una campaña de difamación y estás admitiendo en simultáneo que sí, digamos, dentro de las organizaciones existe gente corrupta. Pero Gente, una cosa no porque quita la- porque no quita lo la justificás otra. diciendo que son humanos. Digo, ¿ustedes no sabían que eso pasaba mientras Yo te voy a decir una cosa. o tuvo que venir el gobierno de ¿vos Milei sos periodista? para denunciarlo? Sí, claro. ¿En el periodismo no hay corrupción? En todos lados seguramente. Bien, corrupción bien, y en todos ahí está. lados. Yo coincido Entonces, como yo en la empiezo una policía. campaña de Te está difamación. contestando. No, me está Yo empiezo- preguntando. Escuchemos. Por Tengo eso, que contestar lo que me acabas pregunta. de reconocer que hay corrupción en el periodismo. Entonces, imagínate que mañana Milei sale a decir todos los periodistas de Duro de Omar son corruptos. Reconocer que en el periodismo hay corrupción, ¿habilita que hagan esa campaña de difamación? No. Entonces, es el mismo argumento. Vos siempre cuando tenés un problema, vos tenés que traspolar la misma lógica a otro sector social. Si no lo haces, no entendés, porque lo mirás en los otros y no en vos misma.
Pero- Entonces, imagínate vos, yo estoy diciendo, hay una campaña de difamación, pero no te cabe la menor duda. Ahora, Juan- Yo soy uno de los objetivos de esa campaña de difamación. Pero la corrupción existe en sí misma. Del mismo modo que existe en tu profesión. Pero en este caso es más grave. Para, porque está el hambre en el medio. Mariana. No, pero hay un tema con el, hay un Te tema con el- contestó, está No, contestada la no, pregunta. pero hay un tema aparte- con el reproche penal, Sí. Juan, que te pregunto, que es personal. O sea, no se puede acusar a un proyecto Eso político sí. de corrupto. Eso sí. No se puede acusar a una organización de Eso sí. corrupta. No. Habrá, Pirulo será responsable de tal... Bueno, pero la palabra la- corrupción no La, existe en el la Código construcción, Penal, ¿no? la construcción de sentido va por la generalización, Bueno, para meter a pero todos los entonces gatos no en es la misma bolsa. corrupción. Ahora, es- Juan, yo te quería preguntar... El es castigo persecución. colectivo es un crimen de guerra. ¿Qué es el castigo colectivo? Vos tenés un caso de corrupción puntual. 1%, 2%, que son personas con nombre y apellido, porque los delitos los cometen personas. Sí. Petovelo, Pablo Torres, Juan Grabois, Dugan, Pitu o el chabón del barrio que se estaba afanando la bolsa de comida. Son personas, no son organizaciones. Las organizaciones no cometen delitos. Entonces, tenés un caso puntual o 5 casos puntuales. Construís una generalización a partir de eso y haces un castigo al resto, que es sacarle la comida a la gente, que en definitiva no es de las organizaciones, es de la gente. Bueno, eso es un crimen de guerra. En una guerra, un castigo colectivo se considera un crimen de guerra. En una sociedad democrática, eso es fascismo. Es decir, castigar a un conjunto de personas por la conducta de 1, 2 o 3 es una actitud fascista, inconstitucional, ilegal, insostenible. Máxime cuando vos lo que hoy tenés con mayor nivel de prueba es la corrupción del gobierno. No la corrupción que yo sé porque conozco el paño que hay cuando se abusa del poder. ¿Qué sentiste cuando ayer lo de La Nación más que te atendieron todos los días con mentiras, con injusticia, hicieron una campaña feroz en contra tuya? Dijeron, de repente se enteraron que vos tenías razón. Me alegro por ellos. A mí, a ver... Un buen spot de campaña te regalaron. Tengo muchos años de recibir agresiones, no yo, mis compañeros, mis compañeras, que agredan a las compañías que cocinan en los comedores. La mejor Es gente de este país, Que, loco, intenten, ¿no? que intenten que el vecino común mire con desconfianza a esa mujer que se levanta temprano para darle de comer a los pibes del barrio. Que las Es la cocineras son perverso, fantasmas. Juan, es perverso. A ver, estuvieron dándole de morfar a la gente durante la pandemia, le dan de morfar a los pibes, hacen lo que el Estado no hace. ¿Por qué no agarran la llave de los comedores y se van a cocinar ustedes? Si lo hacen tan mal las Estatícenlo, organizaciones. si quieren. O estatícenlo, o privatícenlo, a ver qué empresa va a resolver el problema de los pibes. Entonces, frente a todas esas bajezas, nuestra política es querella, denuncia, carta documento. Por eso Trabucchi y Majul decían, nosotros vamos a tener juicio con Grabois. Pero desde luego, cada una de las cosas que dijeron contra nosotros, nosotros las judicializamos, porque consideramos que cuando se excede la opinión, cuando yo digo, vos te robaste la comida, bueno, ahí hay un delito, que en el caso de los periodistas no existe, porque Cristina lo sacó del Código Penal. Fue un proyecto de Se Cristina. puede hacer una acción civil, ¿no? Pero- Se puede hacer, no, claro, está la acción civil les toca en la víscera que más le duele, que es la plata, y varios ya aceptaron mediaciones, varios. Johnny ¿Y vos aceptás Viale. pedidos de disculpas Obvio, públicos? obvio, Perfecto. obvio. Ahora igual no los voy a aceptar más, voy a empezar a aceptar comida. Ah, está bien. Claro, Que no, pongan pero comida. claro. Entonces, a ver, el que dice... Jonathan Viale te pidió disculpas. Lógico. Lógico, me pidió disculpas, lo dijo públicamente. Después, obviamente, a los 5 minutos vuelve a decir más o menos lo mismo con otras palabras que le habrá recomendado el abogado porque no son pasibles de una demanda. Entonces empieza a usar los truquitos de hablar en potencial y qué sé yo. chanta, qué Pero, desde luego... Igual las disculpas Juan. no reparan. A ver, para que Ah, Fero, mira, no, mete sí. pero un Fero, porque si no... No, casi que no hablamos, al menos directamente, del presidente de Milei, que está, mientras tanto, sacándose fotos con los gerentes de del mundo de la tecnología. También hablaba recién con Diana de la fe. Algo que dicen las encuestas es que el pueblo, cierto sector del pueblo mantiene la esperanza sobre este gobierno. ¿Vos creés que esto es se le filtra acá un poco el agua, digamos, a esa esperanza? ¿Esto puede ser el comienzo de un desengaño o por ahí pasa de largo para ese gran porcentaje de gente que todavía tiene esperanza en el gobierno de Milei? Yo la verdad que no puedo contestar esa pregunta. Me cuesta mucho entender cómo funciona la subjetividad en una sociedad que está muy fragmentada en sectores, en registros culturales, que cambió completamente, donde los parámetros
de antes no se pueden aplicar. No lo termino de comprender. Lo que sé es que aunque uno esté en minoría absoluta, hay, y en esto puede coincidir con algunos conservadores libertarios, hay valores que son absolutos. Que los pibes puedan comer son valores absolutos. Aunque seas el 10% que piensa eso, la tenés que pelear a muerte. Claro. Y el valor del testimonio de la lucha después se reproduce en otras generaciones. Entonces hay cosas que nosotros planteamos, que es el valor de la justicia social, con un valor irrenunciable, como un principio irrenunciable. Es decir, que en una sociedad, en una comunidad, tiene que haber solidaridad y esa solidaridad se tiene que expresar a través de la redistribución de la riqueza, por ejemplo. Es decir, que los más ricos paguen impuestos y que los más humildes tengan oportunidades a través de las políticas públicas. Eso es una forma de implementar la justicia social. Hay otra forma de implementar la justicia social. Bueno, ese es un principio con el que no se puede claudicar. Y el de edad machaca tanto con eso, y lo hace de manera tan extrema, planteando que es una aberración, planteando vos elegís si te morís o no. ¿Qué interpretaste la última frase esa de, bueno, no hay que intervenir porque la gente de última algo va a hacer antes de morirse de hambre? Lo mismo, bueno, primero la frase es extraordinaria para justificar lo que puede llegar a pasar si hacen que explotar a la gente. Claro, por eso. Entonces suscribo a mi ley. La mejor la explicación. gente va a encontrar algo, una forma de no morirse de hambre y yo voy a estar con la gente. Haga lo que haga, no te quepa la menor duda. Pero lo que quiso decir es lo mismo que me dijo a mí hace 2 años en el debate en Perfil. Desde el punto de vista de la filosofía que lo inspira a él, que debe haber sido una persona que sufrió mucho en su infancia porque... Pero además se toma todo literal. Nadie puede sostener eso si no tiene una carga de dolor que algunas la expresan siendo solidarios, otros lo expresan siendo masoquistas y otros siendo sádicos. Sí, no hay otra explicación de alguien pueda sostener que si vos tenés la opción entre morirte de hambre o ser explotado 18 horas, tenés libertad. No, ahí hay eso libertad. no es libertad. Eso no es una elección. Bueno, alguien que él habla mucho de los que la ven y los que no la ven. Que él diga, yo no veo cuerpos cadáveres en el piso, no veo gente muerta. Bueno, que tenés que ver gente muerta para entender que hay un problema. Hay hambre. Para entender que hay que garantizar la comida. Vos como economista no podés ver que hay un 15% de indigencia. Y esa indigencia quiere decir familias que no llegan a la canasta alimentaria, que además la composición de la canasta alimentaria está lejos de lo que se necesita para nutrirse. Porque una cosa es comer y otra cosa es la correcta nutrición. Estamos lejos de la correcta nutrición. Yo te puedo asegurar que si hay un problema que se puede resolver en Argentina de manera relativamente rápida y fácil, es el de la nutrición. Los recursos sobran. Somos el país del trigo y no hay pan para los pibes. Del mismo modo que se puede resolver el problema de los terrenos para que la gente sea su vivienda, pues somos un país extensísimo y tierra sobra. Después yo no sé si vamos a poder resolver el problema de la restricción externa o si vamos a poder resolver rápidamente el problema del Tronador 2 que tiene que llevar el nuevo satélite a la estratosfera. Eso yo no lo sé si lo vamos a resolver rápidamente. Pero el problema de la nutrición y el problema de la vivienda, que son problemas graves que sufren millones de personas, no solamente los más pobres, son problemas que podemos resolver. Bueno, ahora no solamente nos Pero mirá están qué resolviendo... plataforma, ¿no? Qué plataforma para contarle a la gente. El cierre de los CDR no incapacitan al gobierno la posibilidad de repartir esta mercadería. Que sí que es el CR porque mucha gente... Los centros de referencia. Sí, son los centros de referencia del Ministerio de Desarrollo Social, ahora Capital Humano. Ellos, como son unitarios y no conocen más allá de la General Paz, o por ahí algún distrito del conurbano conocen, o la ciudad de Córdoba, pero mucho más que eso no. Están cerrando CDRs, pero están cerrando sedes del correo argentino en pueblos donde, por ejemplo, la UH se cobra a través del correo. Yo estuve ayer en un pueblo y el intendente no sabía qué hacer con el tema del correo. El correo argentino. es todo. Estaba desesperado. En un Pero pueblo qué donde no hay banco. miserabilidad que están haciendo. Estuve en Ticino, Córdoba, y apenas lo vi el intendente me dice, bancame media hora, necesito resolver lo del correo argentino. Está explotado todo el pueblo por este tema. Es lo que Pero eso es por ignorancia. O sea, hay otras cosas que es por maldad. No, esto es maldad. Esto es maldad también. maldad. No, pará, ¿escuchaste? Hay gente que no va a poder cobrar, hay gente que no va a Aparte, te voy a poder... decir por qué no es Por el tema ignorancia. del correo. El caso del correo. Y esto es una cosa muy triste. ¿Sabes quién es el presidente del correo? No me acuerdo el nombre, después búsquenlo. El mismo presidente del correo que estaba en el gobierno anterior. Ah, bueno. ¿Está? Bueno. Alguno que... Y después podemos saber, te puedo decir unos cuantos más en esa categoría. Que eso tiene que ver con otro tema que algún día vamos a discutir, Ese es un porque no tema. es el eje de hoy, que son los pactos de poder. ¿Crees que... Las tramas de poder que se van tejiendo y que después nadie se hace cargo.
¿Crees que hay algún sector del campo nacional y popular que intenta llevarlo a hacer un engranaje más del sistema de poder como fue en los 90? Y hay otros sector del campo nacional y popular que quiere sostener un espacio que luche por la adquisición de derechos, por la ampliación de derechos y por conservar el derecho básico de vivir, como estamos discutiendo. Yo creo que hay en el sistema político... Y no, y te la termino. ¿Y si eso se resuelve en las urnas, crees vos? Por ahora creo que la única forma de dirimir quién gobierna es a través de elecciones. No tengo otra... Si yo te hablo más de la interna del campo nacional y teoría. popular. En nuestro propio campo, para mí, el problema fundamental es que se ha perdido el sentido de propósito. Ese es el problema fundamental. ¿Cuál es el propósito para el que se hacen las cosas? Sí, tal cual. Entonces, La justicia social. ver, por ejemplo, justicia social. ¿Para es un qué hace principio política? universal. ¿Para qué carajo Cuando te se habla de metes en política, doctrina, ¿no? que acá a veces se habla mucho de doctrina, según Perón, esto es un mensaje claro de Perón, la justicia social, la soberanía política, la independencia económica son principios ideológicos basales. La doctrina es la forma de implementación de esos principios. Y la doctrina, cito al general Perón, cambia con los tiempos, se actualiza con los tiempos. ¿Cuál es la forma de aplicar la justicia social? ¿Cuál es la doctrina correcta para la aplicación del principio de justicia social en el siglo XXI? Bueno, esas son las cosas que tendríamos que estar discutiendo. Es hacer lotes con servicios, urbanizar los barrios, crear cooperativas para los 6, 7 millones de trabajadores descartados de nuestro sistema, hacer una reforma educativa profunda, digitalizar los barrios. Hay un montón de elementos que el primero de ellos es que todo el mundo tenga los alimentos suficientes para tener la capacidad cognitiva para ir a la escuela. Correcto. Entonces, para poder tener un proyecto de justicia social, que es una Argentina humana, con Juan. principios básicos de humanidad. Y te juro que no hay que inventar la rueda. Ya tenemos la Constitución, Sí, tenemos pero- las leyes, tenemos los tratados internacionales. No hay que inventar la rueda. Hay que recuperar los principios básicos. Dos Juan. preguntitas más. No, una yo más de tengo Mariana que- y una de Ifero Serra. Sí, ¿Dale? vos, bueno, ¿sabes que te quería preguntar, Juan, algo? Yo, bueno, soy de Quilmes, vivo en Quilmes desde toda mi vida, allí nací y allí sigo. Hablo con muchos concejales, referentes barriales, dirigentes de diferentes partidos políticos. Y lo que me contaban, digamos, a partir de que salió todo este tema de los comedores, que empecé a averiguar, es que saben de varios depósitos que existen en distintos lugares. Yo te quiero preguntar si vos tenés conocimiento de esto, porque cuando me lo dijeron, realmente me llamó mucho la atención. En su mayoría son intendencias kirchneristas que tienen depósitos de comida que los usan como botines políticos para después, en algún momento de campaña electoral, hacer intercambio de alimento por voto, ¿no? Me nombraron lugares como Mercedes, Matanza, te los nombro más o menos, Florencio Varela, José Cepaz, Merlo Morón, General Rodríguez, entre otros. Tranqui la denuncia Entonces, que, la denuncia no, que te, digo, que yo te lo que estoy mandaron. haciéndole es una pregunta, porque cuando hablo con diferentes, te repito, dirigentes, concejales, referentes barriales y demás, me cuentan esto. Entonces, ¿vos conocés, sabés de lo que te estoy diciendo o te llama la atención? Si hay comida encanutada como en Villa Martelli... Incluso me dicen comida también Si vencida, hay mal comida estado y encanutada todo. como en Villa ¿eh? Martelli, te propongo algo. Me pasás las direcciones y me decís quién te lo dijo y lo citamos de testigo. Y venís vos también de testigo y yo firmo la denuncia. ¿Qué te parece? con chocolate. ¿Te comprometes? Estoy preguntando, ¿Podés yo te conseguir estoy esa información? preguntando. Yo no conozco de ¿Podés eso. conseguir Si esa con- información? si Porque yo no te es solo estoy tirarla al nombrando- aire, no, también yo es conociera- responsabilizarse. Por supuesto que la puedo, por supuesto que la puedo Bueno, contar. Te dale. estoy contando Después lo llamas cuando a él. yo empiezo como una buena, ¿eh? investigación periodística, Sí. empiezo a averiguar, pregunto, No, no. che, Si yo ¿qué onda los conociera- comedores? Incluso No, no, pregunto pero los escuchaste comedores lo que te están propuso. referidos. ¿Podés Estoy escuchando y estoy preguntarle hablando. y pedirle una dirección al que te Puedo dijo eso? preguntarle todo, puedo investigarlo más a fondo si querés. No, es Por simplemente eso te lo pedirle la pregunto. dirección y No, no, pasársela por a eso, él. vos mencionaste Totalmente. una serie de distritos donde hay depósitos de Donde gente- habría depósitos, según me No, cuentan, yo hay, no los visité. vos dijiste ahí ahora cambiaste Pero a yo no habría. los visité. No, pero- te Dijiste estoy hay y ahora contando. cambiaste a Igual habría. para no entrar en una cuestión Pero bueno. agresiva, es muy sencillo lo que estoy planteando. Pero no es agresivo, es Sí. una pregunta la que hice. Pasa que cualquier pregunta que hago suena agresivo en este No, al programa. revés, para que vos no Es te sientas agresivo agredi- lo que contaste, para dijiste vos no que te hay gente sientas- que tiene encanutada para- comida. Para que vos no te sientas agredida, te estoy diciendo. No, de vos, por No, tu no. parte no, ¿eh? Lo que te quiero Las decir preguntas es- le molestan a él. A mí no me molesta. Me di cuenta, ¿no? Con vos tengo la pero razón. además, No, a mí me solamente- molesta y después te voy a explicar por qué. no Pero bueno. solamente no me molesta, sino que si vos tenés información de un depósito donde estén encanutando comidas, en un distrito kirchnerista, trotskista, fascista, libertario del PRO, me pasás la dirección, incluso si la persona no se anima a testimoniar, yo presento la denuncia y si efectivamente es así, hacemos exactamente lo mismo que hicimos con el de Petovelo. Obviamente, depósitos de logística hay, como funciona el Villa Martelli siempre. El problema es que se venzan los alimentos y que no los repartan. no No, lo que repartan. hay lugares donde entra y sale comida todo el tiempo. Ahora, si Eso hay lugares donde la tienen ocurre. encanutada
esperando la campaña electoral, A punto pero de vamos juntos a vencerse, tribunales. a punto de Perfecto, después vencerse. intercambiamos teléfono, no tengo tu ¿Sabes por qué, teléfono. ¿sabes por qué me Dale. molesta a mí? Porque estás lanzando una acusación gravísima. Le metiste un color, una intencionalidad política, dijiste en municipios kirchneristas, y no trajiste ni una sola prueba. A mí eso me parece dramático, pero bueno. A mí me yo te parece respeto. dramática la interpretación que vos hacés de cada a mí me pregunta parece que yo hago en el dramático. programa. Periodísticamente pero me parece como la dramático, pregunta no te fue a soy vos, sincero, sino fue pero a bueno. Grabois, que es el Está invitado, perfecto. le agradezco el No, yo te respeto digo por por qué me responderme molestó, y vamos a pero intercambiar teléfonos para que, por supuesto, esto, Bueno, si después nos es contás cómo necesario, siguió. lo Después nos podamos contás seguir cómo avanzando. siguió. Si a él le interesa, Para que obviamente. queda fero para Lo mío la no es más próxima que una pregunta. Quedó un poco desvirtuada o aguada un poco porque era una repregunta de lo que explicabas antes de la doctrina del peronismo. Pero bueno, trato de reformularla. Tenía que ver con la organización del peronismo. ¿Cómo ves en este momento la organización del peronismo? Perón decía, la organización vence al tiempo. A diferencia de lo que vos planteabas, de que el tiempo va acomodando nuevas formas de encarar la doctrina de siempre, en este caso, si la organización vence al tiempo, ¿cómo se está organizando el peronismo para afrontar esta situación que es realmente dramática? A ver, yo en este momento estoy... ¿Viste cuando estás monotemático? Sí. Como que estás con visión de tubo. Está bien. Tengo un objetivo, Y está Zen también, que yo es te envidio. Yo ojalá yo resolver pudiera. el problema de los alimentos. Y por eso digo, resolver el problema de los alimentos es resolverlo con una negociación, con una sentencia judicial, con la lucha callejera, como sea. Con pragmatismo. Estoy monotemático con ese tema, porque es un tema que es gravísimo y está jodiéndole la vida a un montón de Estamos personas. cerca de Tan resolverlo. monotemático estoy con ese tema que lo que le dije recién a tu compañera, lo digo con absoluta sinceridad. Yo me entero de un depósito y lo denuncio. Y lo he hablado con todos los gobernadores con los que tengo contacto. Sí, denunciaste al diciéndole- gobierno de Alberto. Bueno, Cuando por tuviste eso. que denunciar, Y he denunciaste. hablado con todos los gobernadores diciéndole, a ver, el Estado Nacional se corrió, está dejando a la gente sin comer. ¿Ustedes están aumentando el presupuesto en alimentos? Con todos, ¿eh? Hay varios que lo están haciendo. Entonces, yo sobre el otro tema que es la organización de la superestructura política, de la cual soy parte, porque yo soy presidente de un partido político. En este momento me parece secundario. Lo único que creo que nos puede servir esto de elección es, no se puede perder el sentido de propósito. ¿Para qué haces las cosas? Discutamos para qué hacemos las cosas. Discutamos, en un momento se habla de las nuevas melodías, ¿no? El contenido de las nuevas melodías, no quién va a ser el intérprete de las nuevas melodías, el cantante, el baterista, el guitarrista, el rockstar, el contenido de las nuevas melodías. ¿Qué música va a sonar? Exactamente. Tenemos que cerrar, Juan, pero quiere decir una línea, Cintia. No, que es que me parece muy interesante el enfoque. Yo creo que también es muy grave hacer denuncias porque, digamos, eso ensucia todo el panorama. Acá se está hablando de esto concreto, puntual, cómo se va a repartir, las responsabilidades, hay un funcionario. Y también me parece que las respuestas tienen que ser multifrentísticas, ¿no? Por ejemplo, el 8 de junio va a haber un plenario, el tercer plenario, no sé, debes estar al tanto, en Lanús, justamente para debatir esto, ¿no? Está Para clarísimo. debatir y para discutir lo que pasa hacia adentro del campo nacional y popular. Vamos a ir muy de cerca a la lucha, entonces, por el restablecimiento de todas las políticas alimentarias, Juan. Muchas gracias. Y gracias por el trabajo que han hecho porque fue un aporte fundamental en que se logre este mínimo avance. Sigámoslo. Falta más, falta más. Gracias, Juan. Gracias,